7:42, estaba escuchando por otra línea otro candidato a intendente, Carlos Vicente. ¿Cómo le va, Vicente? Un gusto, buen día. ¿Cómo le va? Buen día. Bien, en primer lugar, gracias por haber aguardado en línea. En segundo, le anticipo a usted y a la gente que nos está escuchando que la policía acaba de secuestrar 100 kilos de cocaína en Río Cuarto. Tiro el anticipo y después lo sigo. Pero nos gustaría conocer su opinión, habida cuenta de que hoy terminó el conflicto, no sabemos por cuánto tiempo, en el transporte automotor de pasajeros. ¿Qué hubiera hecho usted si hubiese sido el intendente? ¿Hubiese manejado el conflicto de la misma manera o hubiese introducido otras variantes? Mire, primero, lo dije ayer y lo repito ahora, o sea, a mí me llama poderosamente la atención que las empresas de transporte público, Sí. ya sea las privadas o las estatales, ante el primer problema, ante el primer inconveniente, como en este caso es el retraso en un pago de 24 horas, Sí. tomen una medida que afecta a 500.000 personas, o sea, dejan sin servicio de transporte a 500.000 personas, una ciudad de 1,5 millones de habitantes que tiene, digamos, una superficie de más de 500 kilómetros, o sea, es realmente llamativo, no es la forma en que esto debería manejarse desde ningún punto de vista, y creo que justamente es utilizar o emplear a los usuarios del servicio de transporte como una especie de rehenes en un conflicto, donde los usuarios no tienen nada que ver, porque esta es la verdad, Sí. terminan pagando el pato y, aparte lo digo con claridad, esto también perjudica la existencia de un servicio. Por eso esa era la primera reflexión. La segunda, estas cosas, y en la ciudad y en nuestra provincia, todos los días hay decenas de conflictos laborales entre las empresas y sus trabajadores y se resuelven de otra manera, Sí. con medidas que son progresivas, con medidas que se toman dentro del Ministerio de Trabajo y se dialoga, se negocia y, digo, después de un tiempo suficiente se llega a la exteriorización del conflicto a través de un paro. O sea, por eso digo, esto es sumamente llamativo, es una forma de operar que tiene ya mucho tiempo, lo conocemos de hace, qué sé yo, 20, 25 años, y que en definitiva afectaba al servicio y por el otro lado también genera una irritación grande en la gente porque en una ciudad como la que hoy tenemos le genera un problema realmente de muy difícil solución. La forma en que yo creo que esto se tiene que resolver es como lo establece la legislación laboral. En el marco el Ministerio de Trabajo se tiene que realizar una negociación paritaria y ante una situación como esta, que aparte se la toma como forma de repetición y ante cualquier cosa, porque puede ser un problema grande, chiquito, mediano, siempre es la misma reacción, creo que hay que solicitar y establecer la conciliación obligatoria que es la que pone, establece, digamos, que durante ese periodo de conciliación obligatoria no puedan tomarse medidas de fuerza, porque lo que está en juego en definitiva es un servicio público que utiliza, como decía, 500.000 de cordobeses, o sea, la mitad de la población tiene que ir a trabajar, estudiar o hacer sus actividades por esta vía y por lo tanto es lo que tiene que proteger el Estado, en este caso el Ministerio de Trabajo. ¿Usted tiene la sensación de que hay una especie de conjunción entre que los muchachos de la UTA están cebados y que el Estado es débil? Sí, y que en muchos casos las empresas se utilizan... Por cierto, la tercer pata de la mesa, efectivamente. Para presionar. Sí. Digo, acá hay una conjunción corporativa, me parece, que es lo que, digamos, los cordobeses hemos conocido en carne propia, porque por eso digo, esto viene pasando de hace 20, 25 años, Sí, ¿cierto? O sea, fíjese que aparte es para pedir un pago que en realidad tiene que hacer el Estado Nacional, porque el acuerdo que se firmó entre el gremio UTA y la Federación Patronal a nivel nacional, sí, obliga al Estado Nacional a este pago. Es un mecanismo muy complejo, pero siempre es como que ocurre lo mismo. Y hay una reacción de tipo corporativa muy extraña, donde aparecen del mismo lado las patronales y los gremios, sí, y quienes son los pactos de la boda, quienes la pagan son los usuarios. Yo por eso ayer me atreví a dar un ejemplo.
distinto de cómo hay gente y hay gremios que hacen otra cosa. En la ciudad de Buenos Aires, el gremio de empleados del subte, que es una conducción gremial absolutamente distinta a la UTA, Sí. pero ¿qué es lo que hacen? Siguen funcionando, siguen trabajando, levantan el molinete y no cobran. O Sí. sea, digo, ahí la medida realmente es contra la patronal, como son en general los conflictos sindicales. En este caso, usted se da cuenta, el conflicto es contra Contra la gente. o sea, usar a la gente de rehén y ver si obtienen un subsidio estatal. Digo, se han modificado totalmente los criterios de lo que sería una relación trabajo-patronal. O sea, la patronal se hacen los distraídos, están en otro lado, no tienen nada que ver. Esta era una empresa privada, la que hizo el conflicto en Ciudad de Córdoba. Digo, Ciudad de Córdoba hace 10 años estaba en una situación extrema. Absoluto. O sea, ¿sí? O sea, porque estas también tienen que ser las preocupaciones del conjunto y tenemos que tener una mirada de conjunto del problema, porque es un servicio público, porque sabemos de dónde viene el funcionamiento de este servicio público hace 7, 8, 9 o 10 años. Entonces me parece que la preocupación tiene que tener una mirada de conjunto, pero también todos nos tenemos que preocupar de conjunto en cómo lo resolvemos. Sí digo con toda franqueza, existen mecanismos dentro de la legislación laboral, se tienen que aplicar, dentro del derecho colectivo del trabajo se tienen que aplicar, y ante una situación permanente de este tipo creo que tiene que haber negociación paritaria, que es lo que corresponde, y si no, el pedido de negociación, de conciliación obligatoria, que lleve a una racionalidad. Cuando las partes pierden la racionalidad, bueno, tiene que volver la racionalidad de alguna manera, y eso lo tiene que garantizar el Estado. Carlos Vicente, como siempre, ha sido usted muy amable, ¿eh? El agradecido soy yo, buen día. Que pase buena jornada, el viceintendente de la ciudad de Córdoba, Carlos Vicente.